Buenos días con todos. El día de hoy les voy a hacer un pequeño repaso de lo que fue la clase del día lunes. Sí, ya tengo arreglado el método con el que les daba la clase, que era con un lápiz digital. Entonces, pueden tener aquí este archivo más adelante. Sí. Yo les mencionaba la clase pasada del tema de las cargas permanentes y las cargas variables. ¿Sí? Para una estructura, nosotros tenemos las posibilidades, quizás ustedes lo han visto en el curso de hormigón. Si tengo bien entendido, ustedes ya han visto hormigón en este parcial. Tendrían ustedes lo que representaría una carga muerta, ¿sí? Que generalmente le llaman D por la palabra dead, ¿sí? Esto está formado por el peso propio de la estructura, ¿sí? Lo que ustedes pueden medir a partir de geometría y densidad del material. Sí, las densidades del material, los más comunes que ustedes tienen, si hablamos un poco de acero, ¿sí? La densidad del acero, para quien ya ha estado también trabajando, se habrá dado cuenta que la estructura de acero se cobra por peso, ¿verdad? Entonces uno saca el volumen de la pieza, lo multiplica por la densidad, que generalmente es 7.850 kilos por metros cúbicos, ¿sí? Esto para el acero. Y esto, en cambio, para el hormigón se considera 2.400 kilos por metro cúbico, ¿sí? Esto es lo que es hormigón armado. Cuando no es hormigón armado, este valor puede rondar más o menos 2.000 kilos por metro cúbico, ¿sí? Esto como si fuera un hormigón simple. Entonces, igual les adelanto, ¿verdad? Para los que no han estado en obra o diseñando, cuando se refiere a peso de hormigón armado, esto es más un dato para diseño, porque el hormigón no se lo cobra por peso, sino por volumen, ¿sí? Entonces, no les interesa mucho al constructor cuál es el peso específico del hormigón, ¿sí? Más que para hacer un cálculo aproximado, quizás en un proceso de montaje. Entonces, estas son las densidades propias de un material. Si yo el día de mañana, si les digo que tengo una viga, ¿sí? Digamos que a esto le vamos a definir como viga. Yo les digo que se desprecie el peso de las columnas, pero que se considere el peso de las vigas. Ustedes estarían hablando de una sección que yo les pudiera indicar, digamos, una sección tubular. Generalmente algunas empresas están construyendo con secciones tubulares lo que son las vigas. Vamos a suponer una viga de 300 milímetros. Aquí puede tener 200 milímetros. Y esto podemos ponerle aquí que tiene un espesor de 5 milímetros. ¿Sí? Esto es de acero. Entonces, si en un examen, si en el examen yo les pregunto esto, ¿cuánto es el peso de la viga? ¿O cómo se analizaría el peso de la viga? Ustedes pudieran decir que la estructura, ¿sí?, va a tener un peso W, ¿sí? Le vamos a poner WB, que es el peso de la viga,
por metro lineal. El peso de la viga sería el área de la misma, ¿sí? El área de toda esta sección tubular, multiplicada por la densidad. ¿Sí? Y eso ustedes lo pudieran tener, lo pudieran calcular. ¿Sí? Si nosotros calculamos el área, esto nos da a nosotros 300 por 200 menos, sería 290 por 190. ¿Sí? El área de esto, el área de esta sección, la podemos poner nosotros como 300 por 200 y le restamos el cuadrado interior, que vendría a ser 290 por 190. ¿Sí? Si le restamos los 5 milímetros a cada lado. Entonces el área de todo esto nos daría 4.900 milímetros al cuadrado. ¿Sí? Entonces el peso de la viga por metro lineal puede ser 4.900, ¿sí? milímetros al cuadrado. Saber que si queremos nosotros transformarlos a metros a la cuarta, ¿sí? Vamos a borrar esto por un momento. Si queremos transformarlo a metros al cuadrado, esto es lo mismo que multiplicar A igual 4.900 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. ¿Sí? Porque un metro tiene 1.000 milímetros o 100 centímetros. Entonces, por eso la conversión, ¿sí? Esto es una conversión simplemente de unidades de milímetros a metros cuadrados. Saben que un metro tiene 1.000 milímetros. Entonces, como estamos hablando de metros al cuadrado, sería 1.000 al cuadrado, que es 10 a la sexta. Como se tiene que dividir, pongo ahí 10 a la menos 6. Entonces, el peso WB sería igual a 4.900 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Esto está en metros al cuadrado, multiplicado por 7.850 kilos por metros cúbicos. ¿Sí? La diferencia de esto es que el programa a ustedes les hace este análisis si usan ASAP, pero aquí estamos para practicar en las cosas a mano, ¿verdad? Para que ustedes tengan sensibilidad de esto. Entonces esto les va a pesar 38.47 kilogramos metros. Es una carga distribuida de forma uniforme. ¿Sí? Si a partir de este modelo, si solo consideramos el peso propio, acordarse que el peso propio es, la carga muerta puede ser el peso propio de la estructura, y aquí se me olvidó decirles, ¿verdad? Más cargas adicionales permanentes. Cargas adicionales permanentes. ¿Sí? Entonces ahorita estamos analizando lo que es el peso propio. Y en este ejercicio le he dicho yo que no se considere el peso de las columnas, pero sí consideren el peso de la viga. ¿Sí? Para hacer las cosas un poco más sencillas. Entonces, a partir de esta carga, ustedes se pueden encontrar con preguntas si este es el elemento 1, este es el elemento 2 y este es el elemento 3. ¿Sí? A esto le llamamos nodo 1, nodo 2, nodo 3 y nodo 4. Les puedo preguntar cuáles son las fuerzas equivalentes Fe producidas por el peso propio de la viga. Bien, le puedo poner aquí sobre el nodo 2. ¿Sí? Entonces tienen que dar ahí dos valores. ¿Sí? Van a tener ahí ustedes fuerzas y van a tener posiblemente momentos. Quizás también cargas axiales, pero posiblemente eso les dé valores de cero. ¿Sí? Acordarse que la viga se la pudiera tratar como es un nodo que restringe los dos tipos de traslación y un tipo de rotación.
puede ser yo preguntarle a un grupo una fuerza vertical, el otro horizontal y el otro le pudiera preguntar el momento. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que estar en la capacidad de entender que el peso propio, ¿sí?, es el área multiplicado por la densidad. Si esto ustedes ya lo han visto en las clases de hormigón o otra materia, mucho más fácil, ¿verdad? Es un tema que se les puede ir a ustedes facilitar. Entonces, yo les indicaba también que existen dentro de esa carga muerta, ¿sí?, dentro de esa carga muerta que le llaman dead, existen cargas adicionales permanentes. Entonces, yo les había dibujado una estructura en 3 dimensiones. ¿Sí? Podemos suponer esta fue la gráfica de la semana pasada, digo, el día lunes. ¿Sí? Tenían aquí ustedes columnas. ¿Sí? Y pueden tener aquí ustedes 6 columnas unidas por vigas. ¿Sí? Pero se entiende ahí la gráfica. Entonces les decía yo que por tema de losas, ustedes pueden tener varios tipos de losas, ¿verdad? Pueden tener una losa nervada. ¿Sí? Eso quiere decir que está formada por nervios. Los nervios pueden ir en diferentes sentidos. Pueden ser en una dirección o 2 direcciones. ¿Sí? Estos serían unos nervios donde encima ustedes le pusieran un steel panel. Puede ser una losa maciza de hormigón. ¿Sí? Entiéndase aquí la losa de hormigón, ¿sí?, con un espesor constante. ¿Sí? Y podrían ustedes tener varios tipos. ¿Sí? Eso se tendría que sumar a la estructura. Si ustedes no dibujan o no modelan estos elementos en SAP, tienen ustedes que calcular a mano cuánto es el peso representativo sobre el pórtico. ¿Sí? Nosotros vamos a analizar este pórtico de aquí. Digamos que estamos analizando ese pórtico de ahí. ¿Sí? Supongamos que esto tiene 5 metros y esto tiene 7 metros. ¿Sí? Disculpen si no se aprecia a escala la gráfica que estoy haciendo. ¿Sí? Y vamos a suponer que de aquí a acá tenemos 4 metros. ¿Sí? La altura también, si ustedes desean, pueden imaginarse una altura de 3 metros. Entonces, si estamos hablando del mismo pórtico, vamos que aquí estamos con el eje Y y el eje X. ¿Sí? O le pueden poner ustedes Z. Acuérdense que en SAT 2000 es el eje Z. ¿Sí? Aquí ustedes pudieran ver sus ejes. Aquí pudieran decir que este es el eje Y. Hasta acá va el eje X. Y esto lo pudieran considerar ustedes como eje Z. ¿Sí? Tienen que tener ustedes la facilidad de entender la dirección de los ejes. Entonces, esta imagen de aquí, que ustedes están viendo en amarillo, ¿sí?, ese pórtico vendría a ser este pórtico de acá. ¿Sí? Por eso les he puesto el eje X hacia el fondo y Y hacia arriba. Si ustedes quieren verlo por elementos, esto pudieran decir que es el elemento 1, este es el elemento 2, este es el elemento 3, este es el nodo 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Pero se entiende ahí la gráfica.
Es el mismo pórtico, pero visto en 3 dimensiones. Entonces, supongamos que ustedes solo van a modelar el pórtico en 2D y se les dice que tienen una losa maciza, ¿sí? No los voy a confundir porque no es mi intención que tengan ustedes que entender todos los tipos de losas. No estamos en un curso de diseño, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos una losa maciza de hormigón, ¿sí? La losa maciza de hormigón tiene un espesor de 20 centímetros. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que saber cómo me representa esa losa de hormigón, ese peso, sobre mi viga, ¿sí? Porque la losa va a transmitir la carga sobre la viga. Y vamos a suponer que la losa trabaja en un solo sentido, ¿sí? Vamos a ponerle aquí que es más de 4 metros. Vamos a ponerle que esto es... Sí, vamos a cambiar las dimensiones para hacer algo un poco más real. Aquí le vamos a poner 2 metros. Aquí le vamos a poner que esto es 3 metros. Y a esto le vamos a poner que es 6 metros. ¿Sí? Ahí ustedes tienen la seguridad que eso va a trabajar en una sola dirección. ¿Sí? Vamos a asumir que esa losa trabaja en una sola dirección. Es decir, está apoyada directamente sobre las vigas transversales. ¿Sí? Se apoya principalmente en los extremos. Entonces, como yo sé mi losa maciza de 20 centímetros y yo sé que la densidad del hormigón es 2400 kilos por metro cúbico, esto me va a representar una carga por metro cuadrado, le pueden llamar ustedes Q si desean, igual a 2400 kilos por metro cúbico por 0.2 metros. ¿Sí? Este es el espesor. Esto sería 480 kilos por metro al cuadrado. ¿Sí? Esa es mi carga distribuida por metro cuadrado. No me la está dando ningún código, ¿sí? No me la está dando ningún ingeniero. Yo a partir de la losa maciza del peso, que sé que es distribuido, calculo el peso por área, ¿sí? Por metro cuadrado. ¿Sí? Esto sería aquí área. Y sé que el espesor es constante. ¿Sí? Este es el espesor que ustedes están viendo aquí. Entonces voy a tener 480 kilos por metro cuadrado y esto trabaja en una sola dirección. ¿Sí? Vamos a considerar que se apoya directamente sobre las vigas en el eje X. Si es así, para esta losa maciza, yo tengo que saber reconocer, si vuelvo a dibujar yo mi losa, ¿sí? Esto es 2 metros, esto es 3 metros, y esto de aquí a acá es 6 metros. ¿Sí? Nosotros tendríamos anchos de influencia. ¿Sí? Estos serían los anchos de influencia. Este sería el ancho de influencia para esta viga. Este sería el ancho de influencia para esta viga de acá. Y finalmente, la que nos interesa a nosotros es este ancho de viga. Es este ancho de influencia de esta viga intermedia. ¿Sí? Como se reparte en partes iguales, acordarse que esta es la viga que nos interesa. ¿Sí? Ustedes tendrían aquí que esto de aquí a acá es 1.5, ¿sí? Sabemos que la longitud es 3 metros. Esto de aquí a acá va a ser 1.5 también. Esta distancia es 1 metro. Y van a tener otra distancia de 1 metro. ¿Sí?
Es decir, este ancho de acá va a medir 2.5 metros. ¿Sí? Entonces, como está distribuida, los principios de diseño nos dicen que así como el peso no lo podemos considerar como una carga puntual, a menos que yo les diga, considérenlo como una carga puntual, yo les puedo decir, considérenlo como una carga distribuida. ¿Sí? Ustedes este peso lo pudieran calcular también como una carga puntual, pero no es aconsejable en el mundo del diseño. ¿Sí? Entonces, de esta manera, si yo quiero calcular el peso propio de la losa maciza y colocárselo como carga adicional, porque ustedes no lo van a dibujar en SAP, ¿sí? Esa es la forma de expresar esto. Ustedes tendrían que, para calcular el peso propio de la losa, ustedes tendrían que multiplicar 480 kilos por metro cuadrado, esta era la losa, multiplicado por 2.5, que es el ancho de influencia. ¿Sí? De esa manera, ustedes van a obtener un valor 480 por 2.5 metros, acordarse que esto está en metros. Ustedes tendrían una carga de 1.200 kilos por metro. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren ver ahora esta carga, van a tener, si vuelvo a dibujar mi pórtico, ¿sí? Este es el elemento 1, 2 y 3, voy a tener aquí una carga que es el peso de la losa, que es igual a 1.200 kilos por metro. ¿Sí? Y asimismo se les puede pedir cuáles son las fuerzas equivalentes de esa losa. ¿Sí? Si es carga distribuida. Ustedes finalmente pudieran tener también en este elemento, supongamos que ustedes van a tener un tanque elevado. ¿Sí? Van a tener un tanque elevado fijo, que pudiera ser también una carga permanente adicional. Entonces le dicen a ustedes que el tanque elevado fijo ¿sí? Va a estar ubicado al centro de la viga y nos dicen que va a pesar 2 toneladas. Listo, ya los acepto. Ahí acepté a las personas que están en sala de espera. Sí. Entonces, digamos que este peso de 2 toneladas va a ser un tanque fijo, un tanque elevado, ¿sí? Tanque de agua, que va a pesar 2 toneladas. ¿Sí? Y esto también es parte de una carga permanente o una carga muerta adicional. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener de aquí, por esa carga, les indican que en su pórtico ustedes van a tener una carga aquí de 2 toneladas. ¿Sí? En su pórtico que le llamamos, ¿verdad? Elemento 1, 2 y 3. 1, 2, 3 y 4. Y aquí también se les podría pedir a ustedes la fuerza equivalente, ¿sí? En los nodos.
Entonces tenemos tres cargas que son consideradas muertas, ¿sí? Ustedes, para ver cuáles son los efectos de esas tres cargas, lo pueden analizar por separado, ¿sí? O pueden sumar ustedes los efectos de las tres cargas. Finalmente, la carga muerta total ¿sí? La carga muerta D total va a estar formado por el peso propio de la viga más el peso propio de la losa más el tanque elevado. ¿Sí? Por principios de superposición, ustedes pueden sumar todos los FE. ¿Sí? Porque de aquí ustedes van a obtener, esto era 2 toneladas, que es lo mismo que decir 2000 kilos. Esto dijimos que iba a ser 1200 kilos por metro. Y el peso de la viga, que era 38. ¿Dónde estaba el peso de la viga? Aquí lo habíamos calculado. 38.47. Kilogramos. Sí, entonces todo eso les representa la carga muerta. Si ustedes quisieran, no se les pide de todos los elementos, sí, por separado, sino que se les pide cuál es la fuerza equivalente F producida por D. ¿Sí? Acordarse que esto es W viga más W losa más el tanque. ¿Sí? En el nodo 2 y 3. ¿Sí? Ustedes saben que este es el nodo 2, este es el nodo 3, este es el nodo 2, este es el nodo 3. ¿Sí? Y no tienen ninguna carga axial. Entonces, por cada nodo, ustedes van a tener sus fuerzas equivalentes. ¿Sí? Cada elemento, solo para hacerles acuerdo, tienen un solo elemento. Y van a tener aquí el elemento 2, el elemento 3, donde van a tener ustedes un fx3, fx2, fy3, fy3, y van a tener lo que son los momentos, ¿verdad? Momento Z3, momento Z2. ¿Sí? Entonces, tienen que hallar ustedes, aquí saben que no va a haber, todo esto es equivalente, todos son equivalentes. Si yo les pido cuánto es Fy2 equivalente por la carga muerta, ustedes tienen que hallar la fuerza equivalente de Fy2 para la carga el peso de la viga, el de la losa, más el de el tanque. ¿Sí? Son dos cargas distribuidas más una carga puntual. ¿Sí? Entonces, eso tendrían que hacerlo ustedes.
la F equivalente de cada uno de esos tres elementos. ¿Sí? Esto se asemeja, voy a poner aquí como nota, al caso que yo les indicaba en la clase pasada, de si ustedes tienen 4 cargas. ¿Sí? Digamos que cada carga está a una distancia de 1 metro cada una. ¿Sí? Si esto es P, P, P y P, ustedes no tienen ninguna tabla que les muestre 4 fuerzas, pero por principios de superposición, ustedes pueden dividir esto, porque lo tienen en las tablas que yo les he dado, lo pueden dividir en 2 fuerzas, P y P, que esté separado a 1, y esto a 2. Disculpe, a 3. Más las fuerzas equivalentes de lo que le suceda a un elemento que está a 2, y esto a 1. ¿Sí? Es lo mismo. Tendría que calcular la fuerza equivalente de esto más la fuerza equivalente de esto para tener el propio resultado. Asimismo, si ustedes tienen una carga diferente, ¿sí? Lo mismo pueden hacer ustedes. ¿Sí? Como nota. Ustedes pueden tener una carga distribuida más una carga axial. Entonces, saber que si bien no tienen eso, ustedes por principio de superposición, para calcular las fuerzas equivalentes, los pueden hacer ustedes sumando los dos casos de forma independiente. Digamos que esto está a una distancia A, entonces aquí tendrían la distancia A. Y ustedes deben estar en la capacidad de resolverlo de esa manera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que se ha visto? Entonces, les hablaba yo de la carga muerta y después veníamos nosotros a las cargas vivas, ¿sí? A las cargas que son variables, que dependen del uso. Todos estos extractos están en el código NEC, ¿sí? Que deberían ustedes descargarlo. Y yo les decía que habían sobrecargas mínimas dependiendo del uso, ¿sí? Tal como nosotros hemos visto, ¿sí? Si bien no está aquí, esto está en kilonewtons, ¿sí? Yo pudiera asumir que basados en la gráfica anterior, ¿sí? En mi mismo pórtico, voy a tener que esto es 2 metros, 3 metros, y esto es 4 metros, no, 6 metros le pusimos. ¿Verdad? Yo estaba diseñando esta viga con el pórtico, por supuesto, ¿verdad? Pórtico de acá. Nosotros habíamos visto que este era el ancho de influencia. Tiene 1.5 hacia la derecha y tiene aquí 1 metro. ¿Sí? Entonces, si a nosotros nos ha indicado, como tiene un tanque, vamos a decir que la carga viva por mantenimiento es
1 kilonewton por metro cuadrado. ¿Sí? Yo les decía que podían considerar ustedes que 1 kilonewton es igual a 0.1 toneladas. ¿Sí? Entonces, esto sería igual a 0.10 toneladas metros, lo que ustedes pudieran decir que es 100 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Una tonelada es 1000 kilos. Entonces, esta sería mi carga viva. Entonces, de la misma manera, para saber la carga distribuida que va a estar ahí, vamos a poner que la carga como tal, la carga viva, va a ser igual en este caso a 100 kilos por metro cuadrado por 2.5 metros, que este es el ancho de influencia. ¿Sí? Todo esto es 2.5 metros. En SAP o en la vida a veces ustedes ven que esto le llaman L, ¿sí? De la palabra life. Entonces, si ustedes tienen que su pórtico aquí en amarillo, ustedes tendrían una carga L distribuida ya por metro lineal, no por metro cuadrado. Esto es 250 kilos por metro. Esto sería igual L 250 kilos por metro. ¿Sí? Y de la misma manera ustedes pueden analizar el pórtico con esa carga distribuida. ¿Sí? Como nosotros hicimos el pórtico, lo pongo aquí como nota, el pórtico que nosotros habíamos analizado de esta manera. ¿Sí? Es el mismo caso. Ahí ustedes pueden revisar los apuntes para ese punto. ¿Sí? Entonces, como las estructuras están sujetas a una diversidad de fuerzas, entre fuerzas permanentes y fuerzas variables, existe algo que se llama combinaciones de carga. ¿Sí? Que ustedes lo pueden hacer también en SAP 2000. En estas combinaciones de carga, por tema de diseño, ¿sí? Por los que ya han visto clases de diseño, ¿sí? Por método LRFD, ¿sí? Que es un método de resistencia que les pide que RU, que es la carga última, sea menor o igual a phi Rn. Es decir, la capacidad se la va a reducir. Como estamos en un curso de resistencia, digo de análisis, nosotros lo que calculamos es esto, es la demanda. ¿Sí? No estoy aquí para enseñar cómo se calcula la resistencia del elemento, solo la demanda. ¿Sí? Entonces, RU significa demanda última. O mayorada. ¿Sí? Y esta demanda última mayorada consiste en combinar todos los efectos más drásticos que pudiera tener un pórtico. Aquí vemos que una combinación es multiplicar 1.4 veces la carga muerta. El otro consiste en multiplicar 1.2 veces la carga muerta más 1.6 veces la carga viva.
Y esto refleja carga de cubierta, carga de nieve, carga de lluvia, ¿sí? Que no vamos a ver. Entonces, por ahora, para combinaciones gravitacionales, ¿sí? Combinaciones gravitacionales. Esto también es una combinación gravitacional. Sí, se le dice gravitacional porque está influenciado por la gravedad. Vamos a tener nosotros que usar simplemente estas dos combinaciones, ¿sí? Donde este elemento no lo vamos a topar, ¿sí? Vamos a ignorar estas cargas que no existen, ¿sí? En nuestro análisis no existen. Entonces nos vamos a enfocar en esta combinación y esta combinación, ¿sí? Entonces ustedes tienen que saber reconocer cuál es el efecto más crítico, ¿sí? De la misma manera vamos a tener después combinaciones sísmicas, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero para combinaciones gravitacionales solo vamos a tener 1.4 veces D y 1.2 veces D más 1.6 de L. ¿En qué consiste eso? Tenemos nosotros la combinación 1, que es 1.4 veces D, que quiere decir que tengo que multiplicar 1.4 veces los resultados o 1.4 veces la carga producida por el peso propio de la viga, más el peso propio de la losa, más el tanque. Entonces, ustedes tienen que multiplicar o los resultados o la carga, ¿sí? No interesa en qué momento ustedes realicen el ejercicio, siempre y cuando sepan que tienen que multiplicarlo por 1.4. Entonces van a tener aquí que realizar la suma, el efecto de la carga viva multiplicada por 1.4 más el peso de la losa multiplicado por 1.4 más el efecto de el peso del tanque multiplicado por 1.4. Y eso tienen que comparar cuáles dan las mayores fuerzas equivalentes en este caso, o pueden ver ustedes las mayores reacciones, se tiene que comparar con la combinación 2. ¿Qué es lo que nos dice la combinación 2? Es 1.2 veces la carga muerta más 1.6 veces la carga viva. Vuelvo a dibujar entonces. Lo que necesitamos aquí es analizar esto. 1.2 veces la carga, disculpa, aquí era B, que es B, más 1.2 veces el peso de la losa más 1.2 veces el tanque más 1.6 veces L, donde L nos había dado 250 kilos por metro. ¿Sí? Entonces, ustedes después de analizar los efectos de todo esto, la forma más sencilla, si estamos hablando de las mismas cargas, es ver cuáles son las fuerzas y los movimientos que nos van a realizar. Podremos ver nosotros cuál es el más crítico. ¿Más crítico a qué? Depende. Si ustedes están diseñando la viga para que resista los máximos momentos, tienen que ver cuál de las dos combinaciones
genera el máximo momento. Están revisando la viga a corte, tienen que revisar cuál de las dos demandas genera más corte. Están revisando la columna a carga axial, tienen que ver cuál de las dos combinaciones me genera la mayor carga axial. ¿Sí? Y de esa manera ustedes tienen una comprensión de cuáles son las demandas. ¿Sí? Entonces, en un examen se les puede pedir cuál es la fuerza equivalente o cuál es la reacción, ¿sí? Si nos vamos más largo a desarrollar todo el ejercicio, cuál es la reacción producida por la combinación 1, a otro grupo se le puede pedir la combinación 2 y tienen que saber ustedes ejecutar esto. ¿Sí? Cuando tienen una sola carga en la combinación es fácil multiplicar todo por 1.4, pero cuando tienen una combinación que involucra dos cargas, tienen que amplificar o reducir la carga desde un inicio, porque después la suma, tienen que ustedes saber discernir qué valores se multiplican por 1.2 y qué valores se multiplican por 1.6. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que se ha visto hoy? Listo. Entonces, aparte de las cargas gravitacionales, que nosotros decíamos esto más arriba, tenemos cargas permanentes, cargas variables, ¿sí? Puede ser viento, granizo. Tenemos cargas accidentales, que en el país, en la norma ecuatoriana, solo están las acciones sísmicas, pero una carga de viento también se considera accidental. En otros países, por ejemplo, en Centroamérica, existen casos de huracanes. Entonces, las estructuras se las evalúa para estos desastres naturales, muchas veces de huracanes. Desde que fue el ataque, bueno, y un poco antes, el ataque terrorista del 11 de septiembre en Estados Unidos, se intensificaron las evaluaciones para cargas de impacto, ¿sí? Que le llaman en inglés blast, B-L-A-S-T, le llaman blast loads, ¿sí? Que son cargas de impacto o cargas de, digamos, explosiones de un tanque de gas en una casa, explosiones o impactos directos como lo vieron de otras estructuras. ¿Cómo puede afectar eso a los demás elementos que no fueron impactados, ¿sí? Propiamente, valga la redundancia? Entonces existen un sinnúmero de cargas accidentales, no solo lo que ustedes ven ahí, un sinnúmero de cargas variables y un sinnúmero de cargas permanentes. De aquí de cargas permanentes ustedes pueden poner baldosas, pueden tener morteros, pueden tener algunas otras cosas más. ¿Sí? Entonces, vamos a dar inicio. ¿Sí? No vamos a terminar la clase hoy de todo lo que es sismos, ¿sí? Pero vamos a dar introducción a lo que son las cargas sísmicas. ¿Sí? Las cargas sísmicas son principalmente cargas laterales. ¿Sí? Las cargas gravitacionales ¿sí? Esto puede estar dirigido en dirección X. Las cargas gravitacionales hablábamos nosotros de eje Y. ¿Sí? Entonces, cuando se refiere a cargas laterales sísmicas o cargas laterales en general, serán pórticos sometidos a una carga que puede ser así. Puede ser una carga que se la simule o se la idealice como distribuida. ¿Sí? O pudiera ser cargas distribuidas linealmente. ¿Sí?
Entonces, este tres tipos de cargas, ustedes igual ya tienen cómo calcular los efectos equivalentes. Es lo que es de la forma que vamos a analizar o vamos a simular nuestras cargas laterales producidas por sismos. Especialmente los sismos se los simulan o de esta manera o la de acá. Este caso acá es más, esto es para sismo. Para sismo. Esto generalmente en cambio se lo usa para viento, ¿sí? Que es una carga lateral. ¿Sí? Me da un minuto, por favor, y regresamos con la clase. Dame un minuto. Listo. Gracias por la espera. Entonces, el sismo, que ya no es algo, se puede decir, no es un mito en este país, porque ya ha existido en varias ocasiones. Hay zonas en el mundo que han sentido poco o casi nada de sismos. Por ejemplo, en Latinoamérica, Brasil es un país que no tiene nada, casi nada, por no decir nada de sismos. Argentina, dependiendo de la zona, tiene una parte sísmica, otra no. La parte cercana a Chile tiene bastantes niveles de sismos. Todo lo que es la costa del Pacífico es altamente sísmica. Lima, Colombia, Ecuador, bueno, Lima, Perú, sí, hablamos. Chile, sí. Y hay países que no tienen mucha sismicidad. En la parte norte, Canadá es un país con poca actividad sísmica y Estados Unidos, la parte oeste, también con el Pacífico, tiene alta sismicidad. ¿Sí? Tanto así ha sido ahora el conocimiento de nosotros, ¿verdad? Porque se lo ve en redes sociales, se lo ve en noticias. Todo lo que es Japón, todo lo que es Australia, Oceanía, ¿sí? Tiene una sismicidad bastante alta. Italia, dependiendo de las zonas, también es alto de su sismicidad. México como tal. Entonces, si alguien quiere especializarse en algo, ya sea en construcción, en estructuras, en cualquier rama de la ingeniería que no sea aquí en Ecuador, yo les recomendaría siempre ir a estos países de alta sismicidad, porque aunque ustedes no estudien sismos, por ahí tienen recomendaciones adicionales de cómo construir las cosas, de cómo analizar las cosas, ¿sí? Y pueden ganar un poco más de experiencia. Entonces, la forma que uno siente el sismo o sabe que ha venido un sismo es por el desplazamiento. Y como yo les digo, si algo se desplaza, algo sufre algún esfuerzo. Si nosotros tenemos aquí una estructura, ¿sí? Un edificio, este edificio puede tener un comportamiento, ¿sí? Lo más natural es pensar que se va a desplazar de esta manera, se va a desplazar de esta manera, ¿sí? Siguiendo una oscilación. Dependiendo de cómo sea el sismo, cómo sea la estructura, también pudiera deformarse de esta manera, ¿sí? Dependiendo de la rigidez de la estructura, ¿sí? Entonces, dependiendo de la rigidez de la estructura y de su resistencia, el sismo puede causar varios daños, ¿sí? Acordarse que los desplazamientos van de la mano con esfuerzos, ¿sí? O con fuerzas. ¿Sí? Si algo se deforma, quiere decir que de alguna manera está esforzando algo de su estructura. ¿Sí? Entonces, cuando viene un sismo, hay muchas formas de registrar lo que ha sucedido con el sismo. ¿Sí? Existen lo que son los sismógrafos, ¿sí? Que son aparatos que pueden medir la actividad sísmica y lo que hacen es un registro, ¿sí? Un sismógrafo, un acelerograma, les puede registrar que en cierto tiempo T, digamos en segundos, digamos que el sismo duró 60 segundos, ¿sí? Vamos a poner un número diferente, vamos a
poner que duró 100 segundos. Los sismos se pueden registrar de varias maneras. A partir de un elemento que debe tener capacidad para moverse, se puede medir por desplazamientos, ¿sí? Entonces se ve cómo va el sismo, cómo ingresa, cómo sube y ven en los 100 segundos cómo se registró el sismo. Otra forma de registrar, ¿sí? Estos son registros sísmicos. Otra forma de registrar el sismo, ¿sí? También en el tiempo, porque tienen que saber, ¿sí? Cuánto ha durado, es a partir de la velocidad. ¿Sí? Y la velocidad viene, también el sismo se mueve, tiene picos, ¿sí? Y llega a cero. Entonces tienen un registro de velocidad, ¿sí? De cómo fue sacudiendo alguna estructura en algún piso, en alguna zona, ¿sí? Y finalmente hay algo que usamos bastante en ingeniería sísmica, que es que el sismo esté registrado ya no por desplazamiento, ¿sí? Esto es desplazamiento, esto es en segundos, sino que esté registrado por aceleraciones. ¿Sí? Esto es lo que, por lo menos en diseño, se acostumbra a hacer. ¿Sí? Aceleraciones, ustedes saben que la unidad de la aceleración es metros por segundo al cuadrado, la velocidad puede ser metros por segundo, ¿sí? Puede ser pies, puede ser pulgadas, ¿sí? Esto pudiera estar en metros. ¿Sí? Esto, para los que se acuerdan un poco de dinámica, saber que está relacionada, ¿verdad? La aceleración, la velocidad y el desplazamiento. Entonces, aunque ustedes pueden tener 3 registros diferentes o pudieran tener los 3 registros, estos 3 elementos están relacionados, ¿sí? Ustedes saben, como cualquier elemento dinámico está relacionado velocidad, aceleración y desplazamiento. Entonces, ¿en qué se basa la ingeniería sísmica o qué es lo que ha hecho la ingeniería sísmica? Ustedes en un país tienen diferentes tipos de estructuras, ¿sí? Tienen un tanque elevado, ¿sí? Al lado pueden tener ustedes una casa, pueden tener un edificio, ¿sí? Pueden tener un poste de alumbrado, ¿sí? Pueden tener un estadio, ¿sí? Suponiendo que eso representa un estadio, ¿sí? Pueden tener un sinnúmero de cosas. La diferencia de esto es la altura, puede ser el ancho, ¿sí? Puede ser el peso, puede ser el material. Tenemos tantas estructuras, ¿sí? Que sería muy difícil tener un registro para meter a cada estructura para evaluar qué es lo que ha sucedido. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los ingenieros? Dijeron, en vez de representar las estructuras por su altura, por su ancho, por su material, algo que le distingue a cada estructura es su periodo de vibración, que después ustedes, si hacen un poco de memoria, el periodo de vibración estaba relacionado con la frecuencia de vibración. ¿Sí? Decíamos que el periodo era inversamente proporcional a la frecuencia. Generalmente
Un periodo está medido, ¿verdad?, en segundos. Y una frecuencia está medido en hertz, ¿sí? Que hertz es 1 sobre segundo, ¿sí? Entonces, dijeron, cada estructura tiene su periodo. ¿Cuál es el periodo? ¿Cuánto vibra, verdad? El periodo es cuánto se demora en ir hacia un lado, hacia la derecha y regresar. Entonces, a cada estructura, dijeron, cada estructura debe tener su periodo fundamental, su periodo característico. Entonces, ¿qué comenzaron a hacer todas las personas de todos los países? Tener una aproximación de cómo sería un sismo característico, digamos, para Guayaquil. ¿Cómo sería un sismo característico para Quito, para Estados Unidos, para México, para Lima, para el Cusco? Definieron ellos una demanda sísmica característica, dependiendo del tipo de suelo, ¿sí? Dependiendo de varios parámetros. Dependiendo de que si estás en arena, pero estás en Brasil, la carga sísmica es pequeña, pero si estás en arena y estás en Salinas, la carga sísmica es más grande. Entonces, eso es un estudio que se basan los sismólogos en evaluar, ¿sí? Los ingenieros civiles no evaluamos mucho eso, pero tenemos un conocimiento general de cómo funcionan las cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ellos trataron de hacer? En cortas palabras, ¿sí? Un ejemplo bastante didáctico, ¿sí? Digamos que el registro sísmico representó una aceleración o un desplazamiento de esta forma. ¿Sí? Esto es tiempo, no es periodo. Y aquí tenemos, puede ser aceleración, puede ser velocidad o puede ser desplazamiento. Entonces ellos dijeron, bueno, como todos tienen un periodo de vibración, yo a cada elemento voy a simular que esto es un péndulo, que este elemento de acá es un péndulo más pequeño, que este de acá es un elemento más grande, un péndulo más grande. Esto es un péndulo de menor masa y esto es un péndulo de gran masa. ¿Sí? Y frente a un acelerograma o algo ya particular, comenzaron a ver qué es lo que le pasaba a cada estructura. ¿Sí? Comenzaron a simular. Vamos a ver en la torre de agua, en la casa, qué le ocasiona el sismo. Entonces dijeron, para un péndulo pequeño, ¿sí? Con periodo y todo, ellos se dieron cuenta que este registro a mi estructura le hizo moverse, le hizo acelerarse de esta forma. Digamos que esta es la aceleración. ¿Sí? Y este es el tiempo. Entonces, esta es la demanda y esta es la respuesta. ¿Sí? La demanda se lo introdujo a esto para ver qué sucedía. Se lo aceleró, se lo dobló para ver cuánto sufría este elemento. Entonces dijeron, bueno, en la aceleración, el mayor valor fue este. Este fue el máximo. Después cogieron un péndulo diferente, ¿sí? Vieron su respuesta y vieron que al inicio era grande y después era corto. Entonces dijeron, bueno, este va a ser su máximo. ¿Sí? Cogieron elementos intermedios, ¿sí? Módulos intermedios, y vieron algo parecido a esto. ¿Sí? Disculpen, aquí yo les he graficado mal. Esto generalmente ocurre en un péndulo grande y esto ocurre en un péndulo pequeño. ¿Sí? Más rígido. Entonces, si ustedes les dicen cuántas fuerzas o cuántas aceleraciones va a resistir la estructura, a ustedes les conviene
analizar su estructura para cada aceleración pequeña o para cada desplazamiento o cada velocidad que se le imponga al péndulo o para el máximo. Entonces dijeron, bueno, nos interesa el máximo, ¿sí? ¿Cuánto es la máxima aceleración que se va a producir en mi estructura moviéndose a partir de esto? Que esto es la demanda en el suelo, ¿sí? Esto ocurre en el suelo. Y esto ocurre en la estructura. Entonces, lo que decidieron hacer es que para cierta demanda, la respuesta la midieron en T periodo o en frecuencia. ¿Sí? Vamos a ponerla en periodo nomás. Le pongo T mayúscula. ¿Sí? Le pusieron aquí periodo. Aquí yo iba a tener un periodo muy pequeño. ¿Sí? Aquí esto iba a incrementar. Esto iba a incrementar. Esto iba a incrementar. Entonces el periodo iba a incrementar. Y se dieron cuenta que aquí tenían más o menos un valor. Aquí tenían un valor muy parecido quizás. Aquí tenían otro valor. Y comenzaron a hacer su curva. Y esto lo trataban como aceleración, como velocidad o como distancia. ¿Sí? Ya este resumen de respuestas, ¿sí? Acuérdense que aquí le he puesto periodo. Este resumen de respuestas le llamaron espectro. Espectro de respuesta. ¿Para qué demanda? Una demanda específica. Puede ser para Guayaquil, puede ser para Quito, puede ser para México, ¿sí? Puede ser para Galápagos, ¿sí? Puede ser para Manta. Y definieron cómo iba a ser la respuesta. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la demanda, para cualquier periodo, porque puede ser, estos periodos no van a cambiar, ¿verdad? El 1 sigue siendo 1, el 2 sigue siendo 2, pero iban a tener diferentes respuestas. ¿Sí? Y esto se le llamó espectro de respuesta. Entonces, al día de hoy, para la ciudad de Guayaquil, para la ciudad de Quito, para la ciudad de Manta, existen espectros que tienen una forma ya más geométrica, que siguen una ecuación. ¿Sí? Generalmente esto lo ponen aceleración, lo ponen en función de la gravedad. ¿Sí? Acordarse que la gravedad es 9.81 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué lo definieron en función de la gravedad? Una pregunta más específica, pero es un parámetro conocido ya a nivel mundial, definir la aceleración en términos de la gravedad. Entonces le hablan de una vez la gravedad, 0.1 veces la gravedad. Ustedes habrán visto 0.1G, 0.2G. ¿Sí? Y lo que hicieron, ¿verdad? Acordarse que esto está medido, la demanda es en el suelo. La demanda es en el suelo. ¿Sí? Muchas veces la demanda es en roca. ¿Sí? Y lo que ustedes están viendo es cómo se produce esto en toda la estructura. Entonces, unos periodos característicos, unos aspectos característicos siguen unas formas que son así. Que ustedes debieron haberlo visto, quizás en algún reporte de ingeniería o en algún curso adicional que ya han estado viendo. ¿Sí? Y esto es el periodo en segundos. Entonces, ¿cuál es el proceso aquí? Primero, saber la zona. ¿Sí? La zona sísmica. Ustedes tienen, digamos, un mapa y ya se ha estudiado que en esta zona, digamos, la amenaza sísmica nos da que la aceleración es 0.4 de G. ¿Sí?
Esa es la aceleración, que la llaman Z. Esa aceleración está medida en una roca. ¿Sí? Fue medida en una roca, esa aceleración máxima. A partir de esto dicen, bueno, yo estoy en Guayaquil. Y por eso es que mi aceleración es de esa zona. Entonces le dicen, bueno, ¿en qué suelo está? Porque el suelo asumido era una roca. Entonces uno tiene que decir, estamos en suelo blando. Ah, está en suelo blando. Entonces se tiene que afectar esa aceleración porque va a ser más grande todavía. ¿Sí? Después le dicen en qué parroquia está, ¿sí? O en qué lugar están. Entonces hay varias alternativas, varias características del sismo, pero los principales es la zona y el tipo de suelo. ¿Sí? Entonces, a partir de la zona y el tipo de suelo, le preguntan, bueno, ¿y qué va a construir usted? ¿Va a construir una casa? ¿Va a construir un edificio? ¿Qué va a construir? Entonces le dice, ¿y para qué necesito eso? Porque necesito estimar cuál va a ser su periodo. ¿Cuál es su periodo de vibración? ¿Cómo calculo eso? Dice, bueno, trate a un ingeniero que le haga un análisis sísmico y vea cuánto es el periodo de vibración. Estímelo usted en el NEC. Vaya a tal capítulo y estime usted el NEC. En el NEC hay una ecuación para estimar el periodo de una estructura. Perfecto. ¿Y qué saco con eso? Bueno, una vez que usted tiene estos datos, usted puede formar su curva. Y una vez que usted sabe su curva, usted puede decir, mi periodo de mi casa va a estar aquí. Entonces, la aceleración para la cual usted va a diseñar, la aceleración máxima que va a soportar este elemento, es esta aceleración. ¿Sí? Esta va a ser un SA que le van a llamar. Y usted diseña para esto. ¿Y por qué diseña para eso? Porque ya hubo un estudio de que para varios periodos, su casa, para esta demanda, digamos que está fuera de demanda de Guayaquil, ya le ingresaron y se dieron cuenta que la máxima aceleración iba a ser este punto rojo. Entonces, su programa no le va a analizar todas las aceleraciones porque lo haría muy lento. Usted ya sabe que ese punto rojo que tiene ahí, acá se ve identificado en este punto de acá. ¿Sí? Entonces, ustedes lo diseñan con eso. Entonces, una vez que ustedes tienen esa aceleración, dicen, bueno, ¿qué hago con la aceleración? Pues a mí solo me han enseñado a trabajar con fuerzas. ¿Sí? Entonces le dicen, bueno, su aceleración está en función de la gravedad. Digamos que nos dio 0.60 de G. Entonces, ¿usted qué es lo que va a acelerar? Aquí lo que va a acelerar es una masa. ¿Sí? La masa del péndulo. Eso es lo que usted va a acelerar. Esto representa, digamos, mi pórtico. Entonces, ¿cuánto es esa fuerza? Dicen, la fuerza es la aceleración multiplicada por la masa. Entonces le dicen, pero yo tengo la masa, pero yo tengo ahorita el peso. No hay problema. ¿Sí? Si yo tengo el peso, tengo la masa es el peso dividido para G. Entonces, ustedes tienen que la fuerza va a ser igual a 0.6 por G por el peso dividido para G. Entonces, esto va a ser 0.6
el peso. ¿Sí? Vamos a decir que el peso es W. Entonces van a tener 0.6 de W. ¿Sí? ¿Y qué es el peso? Entonces le van a decir, bueno, algunos ingenieros consideran que el peso es mi estructura metálica y todo lo que está encima y que no se mueve. Y las personas, no, las personas, si el elemento se mueve, las personas se mueven, no están estables, no están cogidas o atrapadas en el elemento, entonces eso no se considera. ¿Y mi tanque de agua lo considero? Pueden decir, sí, su tanque de agua sí lo considera porque su tanque es algo ahí estable. Y si no fuera agua y fuera cemento, va a estar ahí perenne. Entonces dicen, bueno, ¿y cómo yo considero esta fuerza que ustedes han calculado ahí? Le dice, la forma que ustedes pueden considerar esa fuerza es asumir que ustedes tienen su pórtico y tienen aquí la fuerza. Pero otros libros le dirán, no, usted no tiene que considerar la fuerza así. Usted tiene que considerar la fuerza una carga Q en función de su fuerza que sea distribuida. Entonces, dependiendo del libro o del país donde ustedes estén, van a tener diferentes consideraciones de cómo considerar la fuerza. Pero lo que ustedes tienen que tener claro es que es una fuerza lateral que lo van a asumir. ¿Sí? Una fuerza lateral asumida en este punto. ¿Sí? ¿Por qué simulan esto a un péndulo? Porque las casas, digamos las plataformas, generalmente tienen toda su masa concentrada en el piso de arriba. Entonces, esto es una forma fácil de considerar la aceleración como si fuera un péndulo. Digo, la estructura como si fuera un péndulo. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar la clase hasta ahí. ¿Sí? Esto es una introducción a lo que quiero que entiendan de cómo funcionan los espectros. Igual les voy a compartir, cuando les pase estos apuntes, se puede decir los datos más importantes del NEC, donde ustedes van a poder ver la mayoría de cosas que yo les estaba explicando. ¿Sí? Y lo pueden leer si desean, o si no, en la próxima clase ya vemos específicamente cómo se calcula esta fuerza y qué parámetros se utilizan para la ciudad de Guayaquil, la ciudad de Manta o la ciudad de Quito. Listo, entonces la asistencia. Está el señor Basurto. Presente, ingeniero. Carrera. Ay, presente. Carreño. Presente, ingeniero. Chiquito. Presente, ingeniero. Coronel. Presente. Delgado. Presente. Espinosa. Presente, ingeniero. Estrella. Estrella. Galarza. Galarza. Presente. Presente. Guerrero. Ingeniero, buenas tardes. Presente. Estrella presente.
Los que no les he puesto asistencia, después repito, porque después me confundo, ¿sí? Ya vuelvo a tomar la asistencia al llegar al final de la lista. Guerrero. Presente. Lozano. Presente. Mateusi. Presente. Morejón. Presente. Moreno. Presente, ingeniero. Murillo González. Presente. Murillo Jaramillo. Murillo Jaramillo. Palán. Palán. Presente. Presente. Peñafiel Aray. Presente. Peñafiel Díaz. Presente, ingeniero. Kiri Dumbay. Presente, ingeniero. Regalado. Presente, ingeniero. Riva de Neira. Presente, ingeniero. Rodríguez. Presente, ingeniero. Tenorio. Presente. Toalombo. Presente. Treviño. Presente. Valero. Presente. Villa Presente. y Yagual. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces repito los que no tienen asistencia. Estrella. Estrella, ingeniero. Buenas tardes. Presente. Galarza Presente, ingeniero. Buenas tardes. y Murillo Jaramillo. Eso. Entonces todos tienen asistencia menos el señor Murillo Jaramillo. Vamos a dejar la clase hasta ahí. La próxima semana, prácticamente el día lunes, vamos a ver esto último de cómo se calcula esta fuerza lateral, y eso sería lo último del parcial. El día miércoles les entregaría a ustedes las calificaciones, quizás veríamos uno que otra aplicación de la clase o algún tema que ustedes necesiten practicar o que no les haya quedado claro para que ustedes ya estén listos para el examen. ¿Sí? Ese es el cronograma. Lo de hoy simplemente fue una introducción para que ustedes entiendan y comprendan qué es esta fuerza y no lo hagan simplemente por una ecuación, sino que comprendan qué es lo que realmente están calculando. ¿Sí? Dejamos la clase entonces hasta ahí. Nos vemos el día lunes. Gracias por la asistencia. Ok, ingeniero, gracias. Gracias, ingeniero.